Maylí Guevara Fabián, moderadora de IDEJUR. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar a la abogada Julia Milagros Palacios Espinosa, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marco, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marco. Los últimos de cursos de su carrera fueron realizados en España, en la ciudad de Jaén. Actualmente se desempeña como asistente en función fiscal en una Fiscalía Suprema. Le damos la bienvenida a IDEJUR, nuestro Instituto de Defensa Jurídica. El tema de ponencia del día de hoy es la cooperación jurídica internacional en materia penal. Les recordamos que la certificación es opcional, tiene un coste de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Sin más preámbulos, le cedo el pase a la abogada Julia Palacios Espinosa para que pueda iniciar su ponencia. Muchas gracias. Buenas noches, Maylí. Buenas noches con todo el personal de IDEJUR. Muchas gracias por la invitación. Y también agradecer a los que están ahora dando un poco de su tiempo para poder compartir algunos conocimientos de la cooperación internacional. Voy a proyectar un PPT, a ver si se puede visualizar. Me indican, por favor. Sí se visualiza, doctora. Ya. Bueno, el tema que voy a abordar es un tema de mi tesis, parte de la tesis de mi pregrado, así que espero que sea de ayuda para ustedes. La cooperación jurídica internacional en materia penal es un tema poco abordado, sin embargo, creo que Disculpe un momento, por favor. Sin embargo, creo que el desarrollo doctrinario de este tema aporta mucho en la persecución penal de algunos delitos de trascendencia, no solamente en los límites territoriales de un Estado, sino que abarcan otros. Pero todo nace de una normativa o de alguna práctica que se tiene, ¿no? Por ello, la Organización de Naciones Unidas tiene, como sabemos, algunos órganos internos, como vienen a ser el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la ONU. En especial vamos a tocar la labor que tiene la Asamblea General. ¿Por qué? Porque en el año 1970 se emitió una resolución, la resolución 2625, titulada Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y la cooperación entre los estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Este principio internacional que vamos a abordar hoy día, en específico la cooperación jurídica, la cooperación entre estados, de alguna u otra forma prevalece o mantiene relación con otros principios que rigen en el ámbito internacional, como es el principio de igualdad soberana, de arreglo pacífico de las controversias, el principio de libre determinación de los pueblos, el principio de buena fe, el principio de no intervención. Y hoy día vamos a abordar el principio de cooperación internacional. Entonces, estos principios hacen que la sociedad internacional, llámese también comunidad internacional, puedan de alguna u otra forma regular sus relaciones y apuntar a algunos fines determinados que ya se señala en la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, la cooperación internacional como principio está regulado también en la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 1, el apartado 3, donde se menciona textualmente que uno de los fines o de los propósitos de las Naciones Unidas es realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural, humanitario, y en el desarrollo y problemas internacionales de carácter de estímulo del respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por ningún motivo de raza, sexo, idioma o religión. Podemos ver que la cooperación internacional no se limita al ámbito jurídico. Vamos a abordar, sí, es la cooperación jurídica, pero la cooperación va mucho más allá, abarca ámbitos económicos. Por ejemplo, la PEC, que es un foro de cooperación económica Asia-Pacífico, que es una manifestación de voluntades de algunos estados para lograr fines económicos. Estados como Canadá, Chile, Japón, México, Perú, entre otros. Tienen como fin
proyectar una mayor prosperidad para los habitantes de la región Asia-Pacífico, fomentando un crecimiento económico inclusivo, equitativo, sustentable e innovador. Entonces, esta cooperación que hacen, colaboración que hacen los estados, buscan un fin de fomentar el desarrollo económico. Es más, en parte de su regulación apunta en especial a los países que están en desarrollo, como el nuestro. Otro ámbito, otra faceta de la cooperación internacional también es la cooperación social y específicamente en el área de salud. No fue hace mucho que pasamos la pandemia por el COVID-19 y resultó importante, trascendente y resaltó a nivel internacional la necesidad de acciones globales, regionales y nacionales. Por ejemplo, se pedía suministro de vacunas, personas que puedan apoyar en la labor sanitaria, materiales, infraestructura de hospitales, muchas camas UCI que han sido abordadas por muchas personas que lamentablemente han muerto en sillas, en camas, por no alcanzar una cama UCI. Entonces, si los estados cooperaran entre sí, si pusieran expresamente esta voluntad en diferentes convenios bilaterales o multilaterales, tal vez nuestra realidad a nivel internacional sería otra, y más aún en los países en desarrollo como el nuestro. Además, podemos resaltar que uno de los problemas todavía parte de nuestra día a día es el problema medioambiental, donde también puede aplicarse la cooperación internacional, que bueno, debería ser, como dice el secretario actual de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que menciona que nuestra respuesta mundial es demasiado débil y llega demasiado tarde tanto a las crisis climáticas como a nuestra guerra suicida contra la naturaleza y el colapso de la biodiversidad. Entonces, hay diferentes ámbitos en los que los estados soberanos pueden colaborar entre sí. Destaco, y ese es el motivo también de la ponencia, destacar la importancia o el papel que tienen los estados de cooperar entre sí, porque además de ser un principio internacional, también es una obligación de los estados. Es una obligación y un principio. Vamos a pasar a definir la cooperación internacional en el ámbito general, ¿no? El profesor Garzón Clariana, quien ha hecho un doctorado profundizando sobre el tema de los principios, en específico de cooperación internacional, regulados en la resolución 2625 que les acabo de comentar, estudia a fondo y define la cooperación como sigue. Es una acción coordinada de dos o de varios estados en vista de alcanzar resultados que juzguen deseables. Entonces aquí destaca que es más de dos estados y que buscan algunos fines determinados. Otro autor que define la cooperación internacional ya de mucho tiempo atrás, el primero fue en 1976, es el jurista filósofo Karl Lowenstein, quien dice sobre la cooperación internacional: este es más que un término jurídico con un contenido determinable y definible por el derecho. Es un patrón de conducta pragmático adoptado por los estados soberanos. En este concepto vemos que destaca el ámbito o la característica pragmática que tiene la cooperación. Y quiero postular disculpen, vamos a pasar las diapositivas. Estamos aquí, ¿no? ¿Qué es la cooperación internacional en sus síntomas? Les he más o menos dado algunas características o algunas definiciones de otros autores que han abordado este tema. En conclusión, la cooperación internacional, para quien les habla en lo poco que pudo haber investigado sobre este tema, es aquella acción coordinada entre dos o más estados con el fin de lograr resultados de índole jurídico, económico, social, cultural, en lo referente a la salud, entre otros que busquen los estados, cuyos efectos sí son prácticos
y se reflejan estos en convenios, tratados, convenciones, llámese como sea, la manifestación de voluntades, ¿no? Eso es lo importante. Manifestación de voluntades que puedan colaborar entre los estados. Vamos a pasar a ver la definición de alguna otra manera un poco más examinada, que viene a ser algunas características puntuales. Por ejemplo, abarca una pluralidad de sujetos cooperantes, no solamente puede ser entre dos estados, sino hay más que convenios bilaterales, hay convenios multilaterales también. Y puede ser un interestatal, que es de estado a estado, pero también existe la posibilidad de que sean entre un estado y una organización internacional, que también es sujeto de derecho. Y una organización internacional y los órganos especiales de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, estas manifestaciones de voluntad, reitero, se plasman en convenios bilaterales o multilaterales. La segunda característica de esta práctica que tienen los estados es la actividad, ¿no? Involucra sí o sí un ámbito pragmático, una actividad que puede ser de ámbito industrial, económico, formando organizaciones, es más, forman organizaciones internacionales para buscar un fin determinado como la PEC, ¿no? Como les acabo de mencionar. Es producto de, si se puede llamar, la interdependencia que tienen los estados. Es más, uno de los autores menciona o hace un símil entre el sujeto, ¿no? La persona, usted o yo, que tenemos la necesidad de alguna otra forma, al ser gregarios, de convivir con otros, de pasar a formular algunos convenios entre nosotros, ¿no? Algunas leyes, ¿no? De igual forma los estados, pues hace ese símil. De igual forma acontece con los estados. Para que puedan vivir en una sociedad necesitan de convenios. Ahora bien, la tercera característica que se puede destacar es que persiguen algunos fines. O sea, siempre se unen, se reúnen o concretan sus manifestaciones de voluntad para buscar algo, ¿no? Con un fin determinado. Ahora bien, vamos a pasar en estricto a esta cooperación en materia penal. Vamos a llevar la definición que hemos postulado al ámbito penal. Entonces, voy a agrandar esto. Como les mencioné, en la Carta de las Naciones Unidas hay un preámbulo, un aviso de que existe este principio deber de la cooperación internacional. En el artículo 1, el 11 también lo menciona, el 13, el 55 y el 56, que todas apuntan en un sentido de que con esta cooperación se fomente la paz y la seguridad internacional. En el ámbito de nuestro continente, existe la Carta de Organizaciones de los Estados Americanos, donde en el capítulo 7, artículo 31, que nuestro Estado ha ratificado en 1952, menciona también la importancia de la cooperación entre Estados. En la Unión Europea, donde el tema de la cooperación internacional tiene muchos años más de haber tocado con enfoque no solo civil, también penal. En el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es una de sus cartas constitucionales, por decirlo así, que rigen para todos los estados europeos, que forman la Unión Europea, en el capítulo 4, el artículo 82 del TFUE, se menciona también la importancia de la cooperación. Quiero destacar un papel importante desde ya, que en la Unión Europea, los estados europeos que forman parte de esta organización, el ámbito de la cooperación ya lo ven un poco más allá. Ellos entienden por integración, postulan una integración de estados donde las barreras territoriales no sean obstáculo para lograr fines. Y eso destaca,
Destaca porque a partir de este entendimiento que tienen los estados, completan más rápido los convenios que tengan, ¿no?, los fines determinados. En materia penal es claro, y en lo sucesivo van a ir dándose cuenta. Voy a mencionar algunos instrumentos legales que ya desde mucho tiempo atrás han postulado los estados europeos. A nivel nacional, también nuestro código alberga, como saben, en el artículo 508 al 512, la cooperación internacional. Y también en específico resalta la ley 30.077, ley contra el crimen organizado, donde destaca el papel de la asistencia judicial y el traslado de medios de pruebas. Ahora bien, vamos a tocar una convención importante que en materia penal la Organización de Naciones Unidas, mediante su Asamblea General, ha aprobado. Un momento, por favor. Esta convención de Palermo, que es desde el año 2000, ratificada por nuestro Estado en el año 2002, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, donde en el articulado que sostiene menciona el objetivo que busca, ¿no?, que busca esta convención, este acuerdo de estados, que viene a ser utilizar la cooperación internacional para, de alguna u otra forma, combatir o luchar contra los delitos transnacionales. Y cita a pie de página la resolución 2625. El ámbito de aplicación es para los delitos transnacionales y también en específico delimita algunos delitos, ¿no? ¿En qué delitos se puede aplicar esta normativa de la Convención de Palermo? Menciona el delito de crimen organizado, el delito de blanqueo de dinero, el delito de corrupción, el de obstrucción de justicia, entre otros delitos, como también el delito grave. ¿A qué le denomina delito grave? Es aquel delito que tenga una pena mayor a 4 años. Que siempre y cuando estos delitos que he mencionado, blanqueo de dinero, lo podemos entender como lavado de activos en nuestra normativa, que viene a ser aquellos delitos transnacionales. Y señala cuando estamos ante delitos transnacionales. ¿Qué es un delito transnacional? Dice, puede ser cuando se comete en más de un estado. Ese es un delito transnacional. Puede ser también cuando se comete dentro de un solo estado, pero la parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control sobre esta actividad criminal se dé en más de un estado, en otro estado. También cuando se comete dentro de un solo estado, pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un estado. Y también cuando los efectos son sustanciales en otros estados. Entonces, no solo se limita al delito de lavado de activos, al de corrupción de funcionarios, sino también a otros delitos graves. Entonces, esta peculiaridad, esta característica es importante para aplicarlo en la investigación no solo de nuestro estado, sino de otros estados. Es conocido, creo, también por ustedes, el megacaso Odebrecht, que se cometió por diferentes empresas que fueron agrupadas, ¿no? Es más, en nuestro país hay muchas investigaciones que siguen todavía en curso. Entonces, es importante saber qué es la cooperación internacional para luego profundizar en ellas y armar convenios multilaterales, bilaterales, que entiendan bien la cooperación, ¿no?, que es un principio, una obligación de los estados, y en el ámbito jurídico es de correr traslado este principio a la administración de justicia. Es importante por eso saber en qué consiste la cooperación internacional, no solo como un ámbito pragmático que se cimenta en tratados. Ahora bien,
Nuestro Código Procesal Penal, como les menciono, sí regula la cooperación internacional, pero señala una regulación sin definición, obviamente, de la cooperación, pero es una regulación que, desde mi punto de vista, necesita modificaciones, porque la sociedad va interactuando, la globalización va cambiando, delitos cibernéticos, necesitamos una actualización. Pero por lo pronto todavía sigue vigente algunos de los actos de cooperación, como la extradición, las diligencias del exterior, la asistencia judicial internacional, el traslado de condenados, la entrega vigilada. Quiero solamente comentarles en esta oportunidad que existen estos actos de cooperación, cada una con su regulación, cada una con su procedimiento para poder solicitarla de un estado a otro como cooperación. Y en específico, por ahora, abordarlo solamente mencionarles, ¿no? Pero destacando que la extradición, que creo que muchos de los presentes aquí sabemos el caso de Toledo, del ex juez supremo César Inostroza, quien se encuentra en España. Aún nosotros tenemos convenios bilaterales que señalan también parte de la regulación de la extradición y podemos nosotros utilizarlos. Sin embargo, como repito, en el continente americano todavía sigue algunos articulados que necesitan de modificación. Por ejemplo, en la Unión Europea hay convenios en específico de la extradición que no se limitan a una extradición del 1900 tanto, sino que ya hay convenios, hay regulaciones actualizadas y poco a poco con otras normativas que son parte de la Unión Europea van actualizándolo. Entonces, al ser el más utilizado, por decirlo así, la extradición, necesitamos también nueva articulación, ¿no? Para ello. Vamos a pasar al ámbito de la criminalidad organizada transnacional. Como les mencioné, hay delitos como el de corrupción de funcionarios, trata de personas, tráfico ilícito de drogas que se dan a nivel internacional. Destaco esto porque son parte de nuestra realidad de la sociedad peruana, la trata de personas, no solamente con el país de Colombia, sino con otros, el tráfico ilícito de drogas, como sabemos el triángulo amazónico con Brasil, corrupción de funcionarios, el caso de Odebrecht, o sea, tenemos casos, varios casos en los que necesitamos una aplicación de los convenios, no solamente bilaterales, sino necesitamos manifestaciones de voluntad a nivel del continente de América que puedan agilizar la investigación, que puedan agilizar la persecución y la prevención de estos delitos por los efectos que ocasionan, ¿no? Tanto así que el ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, señaló en un extracto de la Convención de Palermo que es una sociedad incivil, ¿no? Y la define como sigue. La sociedad incivil se trata de terroristas, criminales, traficantes de drogas, tratantes de personas y otros grupos que desbaratan las buenas obras de la sociedad civil. Son poderosos y representan intereses arraigados y el peso de una empresa mundial de miles de millones de dólares, pero no son invencibles. No son invencibles porque los estados podemos generar nuevos mecanismos de cooperación que rompan barreras normativas, mostrando la manifestación de voluntad para la seguridad internacional, el propósito de la resolución 2625. Además, también en otro de los extractos, el ex secretario general, Kofi Annan, menciona que los grupos delictivos no han perdido el tiempo en sacar partido de la economía mundializada actual y de la tecnología sofisticada que lo acompaña. En cambio, nuestros esfuerzos por combatirlos han sido hasta ahora muy fragmentarios y nuestras armas casi obsoletas. Es esta la importancia
la criminalidad organizada que traspasa fronteras sigue su rumbo, utiliza la globalización, utiliza los nuevos mecanismos que ya rompen las fronteras de los estados. En cambio, la regulación de los estados, de una extradición, de cambiar información para que sea más efectiva la persecución penal, es pobre. Es pobre y necesita actualización. Y esa es la importancia, ¿no?, del tema. Ahora bien, les voy a mencionar algunas de las fuentes normativas que les mencioné en la Unión Europea ya tiene un poco más de desarrollo. Por ejemplo, el Convenio de Asistencia Judicial en Materia Penal de 1959, donde los estados ya como un preámbulo señalan alguna normativa de la asistencia judicial, entendida pues como un acto de cooperación internacional. Posterior a ello se da el convenio del 2000, que es algunas modificaciones sobre el primer convenio de 1959. Así también la resolución 2625 que les menciono, donde contienen algunos principios y que es importante su revisión para que puedan entender más o menos qué es un principio de cooperación y cómo este principio de cooperación se engloba o convive con otros principios, por ejemplo, con el de soberanía y igualdad soberana. Si aplicas cooperación, no puedes quebrantar la soberanía del Estado. ¿Y qué me refiero con soberanía del Estado? Que el Estado tiene el poder de, mediante sus normas, regular lo que pueda acontecer en su país. Sin embargo, hay normas internacionales que se necesitan para un adecuado desarrollo de la sociedad internacional. Otro principio también con el cual la cooperación internacional debe de convivir es el principio de no intervención, ¿no? Hay algunas facultades delimitadas a los estados soberanos. Entonces es cuestión de formar, sí, manifestaciones de voluntad, pero no quebrantar la soberanía de un estado. Es importante por eso su revisión de esta resolución 2625. También nosotros tenemos la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, y en especial hay una orden europea de investigación directiva, es una directiva de 2014 que fue aprobada en el 2014, donde por la Unión Europea, los actos de cooperación tienen un poco más de precisión en la aplicación de estos, ¿no? Por ejemplo, en esto sí se regula qué hacer ante un traslado de pruebas declarado prohibido, una prueba prohibida. Entonces, hay una regulación actualizada, producto de que el Estado o la sociedad va interactuando y va generando nuevos supuestos, como la prueba prohibida. Y necesita de regulación, porque no solamente se da en nuestro estado, sino se traslada a prueba que en un estado ha sido declarado prohibido, entonces se puede o no aplicar en nuestro estado. Se necesita de una regulación para poder nosotros tener eficacia este material, ¿no? Si es que así se regula, no solo por convenios bilaterales, sino multilaterales. Esas son algunas de las fuentes normativas que les puedo mencionar, de hecho en la diapositiva, que tal vez se pueda hacer llegar por las personas encargadas del Instituto del IDEJUR, puedan conocer un poco más, y les dejo mi correo para cualquier consulta que pueda haber ocasionado esta pequeña ponencia, y quedo atenta si alguno tiene alguna pregunta. IDEJUR agradece a la abogada Julia Milagros Palacios Espinosa por su excelente ponencia, enriqueciendo siempre nuestros conocimientos jurídicos. Les recordamos nuevamente que la certificación tiene un costo de 20 soles, certificado por IDEJUR.
Los invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas, nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como IDAJUR. Además, visítenos también en nuestra página web www.idajur.com para futuros diplomados. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecer nuevamente a nuestro ponente y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctora.